Primera a Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 12, dice la Biblia así: y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Dice la primera frase: y el Señor os haga crecer. Vamos ahora. Padre, te damos gracias por permitirnos iniciar una semana y poderlo hacer en el templo, como es nuestra sana costumbre, nuestro buen hábito, reconocer nuestra necesidad espiritual y poder acudir al templo con los hermanos como iglesia para poder enaltecer tu nombre como congregación, para glorificar tu nombre divino. Pero también, Señor, estamos aquí porque reconocemos que estamos sumamente necesitados de tu palabra, de la predicación, de ese recurso que algunos le llaman la locura de la predicación. Para nosotros es un alivio a nuestra alma, es una guía y es una motivación, Padre, para vivir más cerca de ti. Te ruego que tomes control de los siguientes minutos y que nos hagas meditar en esta porción de tu palabra y en los versículos y en el tema en sí que se ha de exponer para meditarla, tu palabra, en esta tarde. Te lo ruego y te lo suplico y te lo agradezco al mismo tiempo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El apóstol Pablo siempre tuvo una palabra de ánimo y de motivación en favor de la iglesia de Tesalónica. Y no necesariamente porque fuera mera adulación por parte del apóstol a dicha congregación, sino que eran palabras realmente emanadas del alma del apóstol Pablo. Así que el apóstol se mantuvo siempre enfocado en mantener vivo ese ánimo que compartía con los hermanos de la iglesia, por ese afecto que resultó, o ese afecto que fue el resultado de su visita y que al mismo tiempo fue creciendo más y más para con el apóstol hacia los hermanos. En esos buenos anhelos de Pablo para con los hermanos de la iglesia de Tesalónica se encontraba ese anhelo y deseo de que los hermanos crecieran en el Señor, que ellos fueran acercándose más a Dios. El versículo 12 ya han leído: y el Señor os haga crecer y abundar mucho más. Y continúa con ciertos aspectos respecto al amor para con los hermanos, para con ellos mismos, para con los demás. Me llama la atención la primera parte y esa gran declaración que emite el apóstol Pablo a la congregación y les dice: y el Señor os haga crecer. Era un estímulo para la congregación el haber recibido la carta del apóstol y haberla presentado al anciano, a los ancianos o al pastor de dicha congregación, y pasar al frente de los hermanos en sus lugares de reunión cotidianos, y que resultara en esa reunión el primer día de la semana, de cierta semana, y se presentara el anciano o el pastor de la iglesia diciendo: hemos recibido una carta del apóstol Pablo. Vamos a leer, a dar lectura para ver qué es lo que nos está diciendo Dios a través del apóstol, del misionero que estuvo aquí. Y entonces leyó con gran emoción y con gran regocijo seguramente, y no creo que solamente haya sido una sola ocasión, sino que estuvieron recordando por mucho tiempo. Y me parece que debieron haberse detenido un poco en esta frase los hermanos y recordar lo que les dijo el apóstol: y el Señor os haga crecer y abundar mucho más. Es interesante esta frase porque dice: y el Señor os haga crecer. La palabra crecer que utilizó el apóstol Pablo significa ser más o aumentar para que sobreabunde. Pero la idea principal de esta palabra de ser más
o aumentar para que haya una superabundancia, tiene la idea de ser más en calidad. En otras palabras, lo que Pablo les estaba escribiendo y les estaba externando de su propio corazón a esta amada iglesia por parte del apóstol, era que el apóstol deseaba que Dios les ayudara a ellos para que ellos fueran de mayor calidad en cuanto a su vida espiritual, que ellos pudieran lograr más, aumentar, para que sobreabundaran en cuanto a calidad o una mayor porción también de calidad. Decimos en términos más coloquiales, decir cuando nos referimos a un artículo determinado que pensamos que puede ser de mayor calidad, decimos es de marca. O cuando algo no es muy bueno y es de muy baja calidad, decimos pues no es de marca, es algo muy corrientito, ¿verdad? Pero cuando es algo bueno o a simple vista o creemos que va a tener cierta duración y que va a cumplir su propósito, determinado artículo, dice mucha gente, es que es de marca, por eso ha durado. En otras palabras, lo que está diciendo el apóstol Pablo a los hermanos de la iglesia de Tesalónica es que fuesen cristianos, si me permite decirlo, de marca, de calidad, pero no solamente de cierta calidad, sino que ellos deberían permitir que el Señor les impulsara a que aumentaran su calidad para que pudiesen sobreabundar en dicho estado de calidad. Esto quiere decir, hermanos, que el apóstol Pablo estaba interesado en que la iglesia en particular, en esta iglesia de Tesalónica, fuesen hermanos no común y corrientes, sino que fuesen cristianos que en su relación con Dios y en su vida espiritual fuesen, crecieran y la desarrollaran de manera tal que fuesen cristianos diferentes al resto de la comunidad cristiana, quiero decirlo de esa manera, lo digo de esta manera. Esto es fácil de entender. Es el deseo de Dios que un cristiano sea de mayor calidad cada vez más. El venir a la iglesia la semana, cada semana que hay reunión, nos debe de hacer aumentar o de ser una pequeña porción de mayor calidad cada día. El acercarnos a Dios y el tener contacto directo con la palabra de nuestro Dios día tras día en nuestro devocional personal nos debe de conducirnos a que seamos de mayor calidad como tales, como cristianos, como hijos de Dios. En otras palabras, Dios no desea que seamos, si me lo permite, un cristiano del montón. Ya los hay muchos. Muchos se dicen ser cristianos sin serlo y otros con ser cristianos realmente no viven el cristianismo como debiera ser, como nos enseña la palabra de Dios. Ya hay muchos que se dicen ser cristianos, pero Dios desea que usted y yo seamos un cristiano, no cristiano común, sino que seamos cristianos de calidad. Ese es el corazón de Dios. No solamente era el deseo de Pablo, porque él dice, y el Señor les haga crecer. Pablo estaba consciente de que no solamente era un deseo de él, un deseo apostólico, sino que el Señor haría esa gran obra de hacerles cristianos mayormente que abundaran en su calidad, en su relación con Dios. Ahora, el deseo de Pablo era que los hermanos fueran buenos cristianos, sinceros cristianos, cristianos de calidad, de una porción mayor en calidad y que fueran en un aumento constante. Pero vamos a ver qué nos enseña esta pequeña frase que utilizó el apóstol Pablo. Una frase que nos debe de llevar a meditarla constantemente, a no olvidarla y siempre considerarla no como un buen deseo del apóstol hacia la iglesia de Tesalónica, sino como un deber de usted y de mí,
que debemos de considerarlo día tras día. Y el Señor os haga crecer. Esta frase del apóstol Pablo, hermanos, es una expresión que manifiesta, número uno, un deseo personal. Pablo les dijo a los hermanos, si el Señor les conceda crecer, abundar mayormente cada día en calidad, que puedan aumentar en eficacia, en poder, en rectitud, en sinceridad y honestidad, en su relación con Dios, que se pueda cumplir esa frase del hermano Santiago, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Que eso pueda ser una realidad, decía Pablo, ese es mi deseo, es mi corazón. Era el deseo personal del apóstol que cada uno de los que componían la iglesia de Tesalónica crecieran y que abundaran tanto en amor como en santidad. Era un deseo personal del apóstol que anhelaba ser transmitido a los hermanos para que fuese también el deseo personal de cada uno de los hermanos de Tesalónica. El Señor os haga crecer. Unos versículos anteriores, Pablo les dice que los recordaba siempre en oración y al orar a Dios y venía a su mente la vida de los hermanos de Tesalónica. Dice, doy gracias a Dios por todos ustedes. Y en su oración, Pablo les intercedía en favor de ellos y les decía, yo oro al Señor y mi deseo personal es que el Señor los haga crecer, que no se queden como un cristiano básico, como un cristiano en el nivel elemental, sino que vayan avanzando y subiendo los escalones o cada nivel que en su madurez espiritual requiera su vida espiritual. Es una expresión que manifiesta un deseo personal, en este caso un deseo del apóstol Pablo. Para Pablo, la iglesia de Tesalónica, hermanos, era muy especial para él. Tanto que en su carta a los tesalonicenses, en esta primera carta, pues expresa un deseo filial, tanto de bendición como de prosperidad en favor de los hermanos. Y junto con ello, el deseo de que ellos crecieran. Si me permite, por ejemplo, en esta misma carta, 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 2, dice la Biblia, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, dice Pablo. Siempre les damos gracias a Dios por ustedes. Versículo 4, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra vocación. Versículo 7 y versículo 8. Y de tal manera que habéis sido ejemplo para todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, y no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. En el capítulo 2, versículo 1, Pablo les expresa lo siguiente, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que vuestra visita a vosotros no resultó vana. Versículo 7, antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Versículo 8, tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiésemos querido entregarles no solo el evangelio de Dios, sino también vuestras propias vidas, porque habéis llegado a seros muy queridos. Versículo 12. Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su gloria, a su reino y gloria. Versículo 13. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de vosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Versículo 14, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Y pudiésemos leer muchísimos más versículos donde el apóstol Pablo está expresando su afinidad con los hermanos, su cariño, su afecto. Me llama la atención cómo Pablo les dice, hermanos, han llegado ustedes a ser tan queridos.
En otras palabras, Pablo les estaba diciendo, nos hemos llegado a encariñar tanto con ustedes, que no nos hubiese gustado dejarlos, que no nos hubiese solamente gustado dejarles el evangelio predicado en sus vidas, sino darles nuestra propia vida también por lo que ustedes han hecho por nosotros y han significado para nuestro ministerio. Así que Pablo tenía un deseo filial de bendición y de prosperidad, y junto con ello Pablo les expresa el deseo de que ellos crecieran. Y el Señor os haga crecer. Esta no solamente es una expresión que manifiesta un deseo personal de Pablo, es una expresión que manifiesta también el corazón de Dios. Si me acompaña a Colosenses capítulo 2, versículo 19, vamos a reafirmar que Dios siempre ha estado interesado en el crecimiento espiritual de sus hijos. Pablo expresó de una manera muy clara, muy evidente, su deseo personal en favor de los hermanos, que ellos fuesen cristianos de calidad. Pero también esta frase está manifestando no solamente ese deseo personal, sino es una expresión que manifiesta el corazón de Dios que creciera. Dice la Biblia, Colosenses 2, capítulo 2, versículo 19, dice, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pablo ahora, expresando en este pasaje a la iglesia de Colosas, les dice que Dios es el que da el crecimiento, que Dios está interesado en que ellos crezcan, en que desarrollen, se reproduzcan las cualidades y las virtudes cristianas para que ellos puedan vivir la vida cristiana plena y eficaz como debieran de vivirla. Es una expresión que manifiesta o pone de manifiesto el corazón de Dios. Y claro, hermanos, el crecer, el que usted y yo crezcamos, vivamos más cerca de nuestro Dios, es evidente y es algo razonable, por decirlo de esa manera, porque Dios ya nos ha dado los recursos necesarios y los recursos suficientes para tal efecto, para tal acción. Al ser parte de una iglesia, al darnos las escrituras, al darnos la poderosa arma de la oración, al haber derramado de su propio espíritu cuando nosotros creímos, al ser parte de una fraternidad cristiana, al darnos una identidad como hijos de Dios, al darnos el sentido del oído para poder escuchar la sana predicación, al motivar nuestros corazones a buscarle de verdad y honestamente, y tantos recursos y expresiones que pudiésemos mencionar. Es evidente que Dios desea, hermanos, que usted y yo crezcamos y seamos cristianos de calidad. Y el Señor os haga crecer. No solamente manifiesta un deseo personal del apóstol, manifiesta esta expresión el corazón de Dios. Pablo les declaró además a la iglesia de Corinto, si me acompaña, 1 Corintios capítulo 3, 1 Corintios capítulo 3, versículo 6. En este par de versículos, versículos 6 y versículo 7, Pablo les escribió, les declaró de una manera redactada a los corintios que quien lleva a cabo la obra maravillosa de hacer crecer al cristiano era Dios mismo. No solamente el hecho de que Pablo lo deseara podría suceder, sino que era un deseo sencillamente, pero el crecimiento Dios lo da, está interesado plenamente en que cada cristiano crezca. Versículo 6 y versículo 7 dice la Biblia, yo planté, pero Apolos regó. Y finalmente el crecimiento lo ha dado Dios. Pablo dice, el hermano Apolos plantó la semilla en muchos de ustedes, la semilla del evangelio, de la escritura. Dice, yo planté, dice Pablo, pero Apolos regó. Yo me fui, pero sin embargo llegó alguien más y comenzó a regar, a predicar, a enseñarles, a discipularlos, a inducirlos, a abrirles el apetito por la santa palabra de Dios. Yo planté, Apolos regó, pero finalmente el crecimiento es una acción de Dios. Versículo 7, así que ni el que planta es algo, ni el que riega es algo, sino solamente Dios, que es el que da el crecimiento.
Así que la frase que Pablo les escribió en este versículo al inicio, del versículo 12 a la iglesia de Tesalónica, es una expresión que manifiesta el corazón de Dios. Dios desea, hermanos amados y muchachos, que usted y yo vayamos en franco crecimiento constante. Que seamos cristianos de calidad. Que no nos confundamos con cualquier cristiano o con cualquier persona que se diga ser, yo también soy cristiano, yo también promulgo una fe, pero su vida no da evidencia de tal declaración. Así que, dice Pablo, hermanos, yo quiero que mi deseo es que ustedes crezcan, pero que manifiesten una calidad en su vida espiritual. Y miren, hermanos, que Dios nos ha dado la bendición y la oportunidad de tener los recursos necesarios para ser cristianos distintos. Se nos anima, se nos predica en la iglesia, se nos da la oportunidad y el medio para tener un registro de cómo vamos leyendo la Biblia y qué vamos leyendo en la palabra de Dios. Dios no nos ha dejado. Dios, ese es el mismo deseo, hermanos, de Dios, no solamente de Pablo hacia la iglesia de Tesalónica, sino Dios continúa teniendo ese deseo para con usted y para conmigo. No importa quiénes seamos nosotros. No importa si tuvimos educación o no tuvimos educación, o nos convertimos ya siendo adultos, o nos convertimos desde la niñez. Dice, Dios está interesado en que usted y yo seamos cristianos de calidad y vayamos abundando en ello. Número 3. La frase que Pablo les escribió a la iglesia de Tesalónica, y el Señor os haga crecer, no solamente es una expresión que manifiesta el corazón de Dios, sino que es una expresión que manifiesta una obra divina. Pablo lo tenía muy claro. La parte divina es la que genera un cristiano de calidad, porque dijo Pablo, y el Señor os haga crecer. Van a llegar un momento en su vida espiritual, en su relación con Dios, que van a anhelar más. Y ese crecimiento y esa calidad que debe ser desarrollada en su íntima relación con su Dios, solamente se la puede otorgar Dios mismo. El Señor los haga crecer. A través de su palabra, a través de su espíritu, a través de los recursos divinos, a través de su iglesia, a través de su predicación, a través de sus siervos, a través de su espíritu hablándonos a nuestro corazón de manera individual. Siempre que abramos la palabra de Dios, o la abrimos, la palabra de nuestro Dios, el Señor. Es interesante porque dijo Pablo, y el Señor os haga crecer. El hacer crecer es una acción de Dios. Claro, debe haber un deseo personal y una decisión personal, pero la acción de darle crecimiento, y ese crecimiento de calidad y óptimo, viene de parte de Dios. Hacer os haga crecer. Este término hacer significa formar algo, o crear algo, o fabricar algo, dándole la forma, la norma y el trazo que debe tener. Cuando Pablo dijo, y el Señor les hará crecer, Dios va a moldear su vida, su carácter, su conducta, su mentalidad, su manera de ser, y le va a dar una forma, y les va a dar el trazo, el diseño que cada uno de nosotros debemos de tener. ¿Y cuál es ese trazo divino? La calidad de vida. Dios ha establecido leyes naturales para que el cristiano crezca físicamente. Una persona, quiero decir, así también en el ámbito espiritual. Así que el aumento de la estatura espiritual, hermanos y muchachos, tiene que ver con la persona, pero es originalmente competencia de Dios. Mire, vamos a recordar lo que dijo Pablo a la iglesia de Filipos, en Filipenses 1:6. Filipenses capítulo 1, versículo 6. El que una persona crezca en el ámbito espiritual, claro que tiene que ver con el deseo personal. Si un cristiano no quiere crecer, no va a crecer. Pero si hay un deseo y se encomienda al Señor, Dios le hará crecer. Y eso es el hecho de que una persona crezca, o el hecho de crecer, le compete a Dios únicamente. Es una acción que viene directamente de Dios. Dice la palabra de Dios, Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, dice Pablo,
que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Nosotros podemos dejar las cosas a medias, ¿no es cierto? Podemos iniciar algo y lo dejamos bueno, ahí terminó, ya no se pudo. Comenzamos con un tratamiento para la tos que lleva el antibiótico de 7 a 9 días y a los 2 días ya nos sentimos bien, lo dejamos de tomar. Así somos. Ya nos sentimos bien, ya estoy. Nos quedamos a medias. Dios no es así. El que comenzó en vosotros la buena obra, no la va a dejar a medias. No la va a dejar, no va a avanzar hasta 3/4, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es decir, el que comenzó en vosotros la buena obra, quiere decir, cuando se fue plantada la semilla del evangelio en ellos, el que comenzó en vosotros la buena obra, dice, la perfeccionará, esa obra de gracia. Es decir, el crecimiento que Dios genera en el cristiano es la obra de madurez para darle calidad al cristiano. La pregunta sería entonces, queridos hermanos y muchachos, ¿qué tipo de calidad somos nosotros? ¿De qué calidad somos? ¿De qué calidad estamos hechos? Claro, somos hijos de Dios y le pertenecemos a Él, pero nuestra vida espiritual, nuestra relación con Dios es de calidad. ¿Será una relación de Dios, una relación con Dios óptima? ¿Será la relación madura como Dios espera que nosotros la estemos desarrollando ante Él? Así que el Señor os haga crecer, hermanos. Es una expresión que manifiesta una obra que solamente le pertenece a Dios. Él nos hará crecer, ese proceso de crecimiento. Y voy a llegar a la parte final. El Señor os haga crecer, dijo Pablo. Es una expresión que manifiesta, número 4, una obligación humana. Es verdad que el crecimiento lo da Dios. Yo planté, dijo Pablo. Luego vino el hermano Apolos y les predicó por algún tiempo en el pasado y les enseñó para que crecieran en su fe. Pero finalmente el crecimiento que trae calidad a sus propias vidas es solamente una acción de Dios. Pero eso también tiene que ver, hermanos, con una obligación humana. Es decir, es mi deber crecer. Es mi deber acercarme a Dios. Es mi obligación buscar el estar bien con Dios. Miren, hermano, vivimos en este mundo, hermanos, vivimos en una carne, vivimos en un estuche, si me permite el término, en una humanidad que nos domina en muchas ocasiones, que nos controla y debemos de fortalecer, de alimentar nuestra relación con Dios. Tiene que ser de calidad. De otra manera, entonces, los deseos sensuales, es decir, los sentidos, son los que van a gobernar nuestra relación con Dios y no vamos a crecer, vamos a retroceder. Así que es nuestra obligación crecer. Que el Señor os haga crecer es una expresión que manifiesta una obligación humana. Que un cristiano aumente su calidad de vida espiritual es nuestra obligación. El Señor os haga crecer, te hará crecer, dice Pablo. No hay duda, hermanos, que Pablo está expresando una orden por parte de Dios, es decir, un deber para que cada cristiano la cumplamos. Y Pedro la clarificó de esta manera. Miren, es muy sencillo y muy claro. El apóstol Pedro lo dijo con estas palabras. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Conocemos este versículo, ¿verdad? Primera de Pedro 2:2 dice la Biblia: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual. Y el mismo apóstol Pedro en el versículo 3, verso 18, 3:18, segunda de Pedro 3:18, es donde declara en este último versículo y dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y en el día de la eternidad. Creced
en la gracia. Claro que el crecimiento lo da Dios, hermanos, pero Dios no puede hacernos crecer o abundar en calidad de vida espiritual para con Él si usted y yo no somos conscientes de que es nuestro compromiso con el Señor y es nuestra obligación que tenemos que vivir cerca de Él, que tenemos que tener contacto directo día tras día con la palabra de Dios, con la oración, con todos esos recursos que Dios nos ha provisto de manera espiritual para poder acercarnos a Él. Dicho de otra manera, la acción de ser un cristiano de calidad que aumente y agrande su norma de vida y que pueda manifestar o expresar el trazo de Dios en su propia vida, es una obligación de cada uno de nosotros. Nada más, nada más. Un cristiano, hermanos, que no crece en su fe, no puede culpar a la iglesia, no puede culpar al pastor, no puede responsabilizar a nadie más. Es responsabilidad propia. En un principio uno se siente triste. En una ocasión, hace muchos años, llegó un hermano y me dice, pastor, voy a buscar otra iglesia. Le digo, ¿y ahora dónde van, man? Ya había querido irse a otro lugar y estuvimos orando, platicando y se quedó. Y después pasaron un tiempo y dice, ya me voy. Le digo, ¿y ahora dónde? ¿Y ahora por qué quiere irse? Dice, es que ya no estamos creciendo espiritualmente en la iglesia. No estaba creciendo y era diácono en la iglesia. Su esposa era la tesorera. Su hija era la pianista. Y no estaban creciendo según ellos. Le digo, pues yo veo que está llegando gente y estamos discipulando y estamos predicando y los únicos que no están creciendo son ustedes. Entonces el problema no es la iglesia ni la predicación. El asunto es usted y su familia. Quizás su familia no, quizás es usted el que no quiere estar aquí, su familia está creciendo, pero usted se está respaldando con su familia. Pues no sé, pero no estamos creciendo espiritualmente. Y es el hecho de no crecer, hermanos, que es una obligación que nos compete a cada quien. Así que el hermano no estaba cumpliendo con su deber. Estaba siendo laxo en sus responsabilidades espirituales para con Dios, porque Dios es el que nos hace crecer y es Dios que nos impulsa a usted y a mí a que tengamos una calidad de vida en relación con Dios de calidad. No deje de venir a la iglesia. No se ausente tan fácilmente de la palabra de Dios, de la oración, de todos esos medios que Dios nos ha provisto, porque entonces estará en juego nuestra calidad de relación con Dios. La madurez madurez espiritual, quiero decir, que debemos mostrar en relación con nuestro Dios, no será la óptima, o será muy lento nuestro crecimiento. Así que tenemos que aprender a crecer y a cumplir con la norma de vida que Dios exige de usted y de mí. Pablo les dijo a los hermanos de Tesalónica, y el Señor os haga crecer. Por último, hermanos, quiero que me acompañen. Hay algunos versículos donde vemos algunos ejemplos de que Pablo les recuerda a algunas iglesias de que era obligación de cada iglesia, de cada miembro, el crecer. Si me acompaña a 1 Corintios 15:58, que es un versículo conocido. 1 Corintios 15:58 nos dice la Biblia así. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, les declara Pablo a la iglesia de Corinto, y continúa diciendo, creciendo en la obra del Señor siempre. Segunda a los Corintios 10:15, a la misma iglesia les continúa recalcando. Segunda a los Corintios capítulo 10, versículo 15, no nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, dice Pablo, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos. Y continúa el versículo. Pablo está dando por sentado que una parte elemental, básica y fundamental del cristiano, es decir, de una iglesia, y cada uno en particular, es el crecer. En Efesios capítulo 4, versículo 15, Efesios 4:15 les dice Pablo a la iglesia de Éfeso, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Debemos crecer, le dice Pablo a la iglesia. Colosenses capítulo 1, versículo 10. Colosenses 1:10. Para que andéis como es digno del Señor,
agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Parte integral de la vida de un miembro de una iglesia, de un cristiano, es crecer. Y a la iglesia de Tesalónica, por supuesto, en el capítulo 3, versículo 12, y el Señor os haga crecer. Segunda de Tesalonicenses 1, 3, y aquí termino. Segunda a Tesalonicenses, capítulo 1, dice el versículo 3, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos vosotros y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Claro que los hermanos de Tesalónica no hicieron caso omiso de esta expresión de Pablo, y el Señor os haga crecer. Pasó algún tiempo, Pablo se enteró de los hermanos de Tesalónica. Recuerda que los hermanos de Tesalónica eran nobles. Los de Berea eran mucho más que los de Tesalónica, recuerdan. Así que la nobleza de los hermanos de la iglesia de Tesalónica los hizo obedecer constantemente a la palabra de Pablo. Y Pablo decía, estoy muy contento, estoy muy satisfecho, dijo Pablo, y doy gracias a mi Dios porque me he enterado, dice, por cuanto su fe va en aumento, va creciendo, van aumentando en su calidad de vida espiritual, dijo Pablo. Que el Señor os haga crecer. Estamos iniciando, hermanos, un nuevo año por la gracia de Dios. Estamos terminando ya prácticamente un mes. Estamos al inicio de este 2023. Que este 2023 podamos tener ese deseo que tuvo Pablo, ese buen deseo para con la iglesia de Tesalónica, pero ese deseo compartirlo sea tomado en cuenta, en consideración nosotros, aplicar ese deseo, que nosotros crezcamos y el Señor os haga crecer. Tomar esta expresión del apóstol Pablo como más que un buen deseo, sino una obligación de usted y de mí crecer. No importa la edad que tengamos, no importa el sexo, si es hombre o mujer, no importa la edad que nos encontremos, niño, joven, adolescente, adulto o anciano. Nuestro deber es crecer y parecernos más a nuestro Señor Jesucristo. Dios nos conceda eso en este nuevo año. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, un recordatorio más de alguna de muchas de nuestras necesidades, si lo queremos ver de esa manera, si gustamos tomar esta obligación de crecimiento en cuanto a calidad de vida espiritual que debemos tener en relación contigo, si queremos verlo más que una obligación, como una necesidad, ayúdanos, Señor, a poder ocuparnos en ello, a tomar en serio esa premisa, esa declaración del apóstol inspirada por tu Espíritu Santo, para que traigamos a nuestra mente ese recordatorio en esta noche y por muchos días más o semanas quizás, de que necesitamos crecer, superabundar y aumentar para superabundar en la calidad de cristianos, pero eso lo lograremos superabundando en calidad en nuestra relación contigo. Concédenos, Señor, dedicar tiempo, invertir tiempo a fortalecer nuestra relación contigo, estar dispuestos, Señor, a tomar tu palabra y hacerla propia y crecer en la medida que tú nos lo concedas, y danos ese buen deseo siempre. Gracias por recordarnos lo que ya hemos sabido y que tú nos ayudes, Señor, a considerarlo en nuestra vida espiritual. Gracias por tu palabra, gracias por este día, gracias por los hermanos. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo. Amén.